Vamos a hablar de la tabla periódica, en este caso sería la segunda parte. Los temas son descripción de la tabla periódica actual, propiedad periódica de los elementos. En la descripción actual de la tabla periódica, en este caso el IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ha reconocido 118 elementos químicos, siendo el organezón el 118, el último en ser incorporado. En la tabla periódica, en este caso actual, es de forma larga, fue diseñada en este caso por el químico alemán Werner, en base a la ley periódica de Henry Moseley, y la configuración en este caso electrónica de los átomos de los elementos. Los elementos están ordenados por orden creciente de sus números atómicos, o sea, de su Z. La tabla periódica, en este caso actual, está constituida, sabemos, por 7 filas o periodos. A los 3 primeros periodos se les denomina periodos cortos, al cuarto y al quinto serían periodos largos, y en este caso los restantes serían extra largos. Representan 18 columnas que constituyen en este caso 16 grupos o familias que se ordenan de 8 grupos A y 8 grupos B. Como vemos aquí en este caso, es Werner, en este caso quien diseñó la tabla periódica, en este caso actual. Como dice que tenemos los 3 primeros periodos son cortos, el cuarto y el quinto son largos y el sexto y el séptimo son extra largos. En este caso recortan desde el actánide, en este caso hasta parte del YB. Como dice, en este caso son 7 periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos, y son 18 grupos, de los cuales son, en este caso, 8 del grupo A, y serían, en este caso, 8 del grupo B. Pero en el grupo B, el grupo 8B tiene 3 columnas, lo vemos más adelante. En el caso de los grupos A son llamados también, en este caso, representativos. En este caso, la configuración electrónica termina en su último subnivel en S o P. En el caso de los grupos B, estamos hablando de los elementos de transición o de transición interna. En este caso, los de transición van a terminar en D, y los de transición interna van a terminar en F, en el subnivel. En la ubicación, en este caso de la tabla periódica, tenemos, como dije anteriormente, el grupo, en este caso el periodo. En el caso del periodo indica el número de niveles de energía que tienen los átomos de los elementos. Entonces, el periodo vamos a hablar en forma horizontal. En cambio, los grupos van a estar en forma vertical. Ya, los periodos son 7, en este caso los grupos son 16, 8 del grupo A y 8 del grupo B. En el caso de los grupos tenemos los elementos representativos y los representativos de transición. Entre ellos, en este caso, tenemos también los de transición interna, que empiezan desde el en este caso 101 hasta el 118, son los transférmicos. En este caso que dan inicio a una nueva centena de elementos, después del fermio. Aquí tenemos en este caso la estructura de nuestra tabla. Como dije, en esta parte son periodos, los 7, 1, 2, 3, 4, de acuerdo en este caso a la configuración electrónica. Tenemos los grupos que son las columnas en forma verticales, los periodos van a ser en forma horizontal. Tenemos también los lactánidos y actínidos, que son conocidas como las tierras raras. Aquí tenemos la distribución, en este caso el 1A y el 2A sería el grupo D, los elementos de transición serían los D, en este caso los metaloides y los no metálicos serían el grupo P, incluyendo el gas noble, y los elementos de transición interna, la tierra rara, sería el grupo F, de acuerdo a la configuración electrónica. Aquí tenemos en este caso grupo y la denominación, y en este caso su configuración final y el elemento. El 1A son los metales alcalinos, terminan en el NS1, el grupo 2A, alcalinos térreos, el NS2. Tenemos los alcalinos, los térreos o boroides, en este caso los carbonoides, los nitrogenoides en el 5, en el 6A los anfígenos o calcógenos, 7A los halógenos, y el 8 serían los gases nobles, en este caso raros o inertes. La configuración final es de acuerdo a cómo termine. Si está en el grupo 1, termina en un S1. Si está en el grupo 2, S2. Si está en el grupo 3, sería S2 más P1. Sería 2 y 1, 3. Si está en el 4, sería 2 y 2, serían 4.
En el grupo 5 sería S2 con P3, sería sumas los exponentes, serían 5. En el grupo 6 sería S2 con P elevado a la 4, serían 6. 2 más 4 serían 6. Grupo 7, que son los halógenos, S2 con P elevado a la 5 serían 7. S2 con P elevado a la 6 serían 8. Suma simplemente los exponentes en S y en el P para los representativos. Los elementos aquí tenemos de acuerdo a la forma en su columna. Por ejemplo, los alcalinos tenemos litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio. El grupo 2 en alcalinos tercios, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio y así sucesivamente hasta que llegamos a los gases nobles, que es helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Entonces esos números son de acuerdo a la columna que tiene. Hablamos de los elementos de transición. En este caso, el grupo 1 que va a terminar en ¿qué? En D. En S1D. Cuando termine en S1 y D elevado a la 10, el subnivel D está completo, en este caso con sus 10 electrones, simplemente voy a considerar el subnivel S elevado a la 1. Va a estar en el grupo 1B. Igual en el grupo 2B, S2 y termina con el D elevado a la 10. Tengo que, porque sería 2 más 10 serían 12, no tengo 12 electrones, simplemente ya está sobrepasa, simplemente cojo el S elevado a la 2, sería el grupo 2B. El grupo 3P sería S elevado a la 2 con D elevado a la 1, 2 más 1, 3, sería el grupo 3B. El grupo 4B sería S elevado a la 2 con D elevado a la 2, 2 y 2, 4. S elevado a la 2 con D elevado a la 3 sería 5, 5B. S elevado a la 2 con D elevado a la 5 sería en ese caso 5 y 2, 7. Estamos hablando del grupo 7. Acá tenemos en este caso, para el grupo 8, sería S elevado a la 2 con D elevado en este caso a la 6. 6 y 2 sería, en este caso, ¿cuánto? Serían 8. Grupo 8B. Ahora, en este caso, si yo hablo, por ejemplo, de un S2D elevado a la 7 o D elevado a la 8, o de, en este caso, 7 y 8, en este caso ahí simplemente quedaría con el grupo 8B, porque sería 2 con 7, sería 9, simplemente queda con el grupo 8B. Con el D elevado a la 8 sería, en ese caso 2 y 8 serían 10, simplemente quedaría con un 8B para los representativos. En los tipos de elementos, en este caso tenemos por su estructura atómica, es cuando la tabla periódica se ordena, en este caso, en un formulado de base a la carga nuclear y a la configuración electrónica externa, en este caso análoga. Los dividen en este caso en S, P, D y F, de acuerdo a sus subniveles de energía. En este caso, el grupo A tiene un NS elevado a la 2. El grupo, en este caso, seguimos con el grupo A, la parte externa de los no metales con los halógenos viene igual con el grupo P. Seguimos con los elementos de transición, terminan con un D, con S elevado a la 2, con un D elevado a la X, y los de transición interna que terminan con el subnivel F. Entonces sería por su estructura atómica, en S, en P, en D y en F. Por ejemplo, aquí para poder reconocer qué clase de grupo tenemos por ejemplo el calcio que tiene un número atómico 20, entonces nosotros hacemos la desconfiguración electrónica. Ahora por método de kernel, abreviamos, sería argón 18 más 4s elevado a la 2. 2 y 18 serían 20. Entonces el último nivel o su última capa sería 4s elevado a la 2. Entonces vemos que el S va a ser un grupo A. El exponente 2 va a ser el grupo 2, grupo 2A. El 4 va a ser el periodo. El número entero en este caso va a ser el periodo. Tenemos para el nitrógeno, en este caso 7. ¿A qué se refiere? En este caso helio sería 2. 2s elevado a la 2 con 2p elevado a la 3. 2 y 2, 4 y 3 serían 7. Entonces yo cojo su última capa, sería 2s elevado a la 2 con 2p elevado a la 3. Que tengo 2 y 3 serían 5. Están en el grupo A, 5A. Ahora, ¿qué periodo están? Simplemente ambos tienen el mismo número principal, en este caso 2 y 2, periodo 2. Está en el periodo 2 en el grupo A. Periodo estamos hablando en este caso de las líneas en forma horizontales. Cuando hablamos de grupos son las líneas en forma verticales. Para el bromo, en este caso 35, igual tenemos lo que es el argón, ¿ya? Que sería 18, 4s elevado a la 2, 3p elevado a la 10 y 4p elevado a la 5. Entonces 18 y 2, 20 y 10 son 35, 35.
Entonces simplemente cojo el S y el P, sumo los exponentes 2 y 5, 7. Este está terminando en el grupo 7A. Ahora, ¿en qué periodo? En el cuarto. 4, periodo 4. ¿Por qué? Su número principal en este caso, si hablamos de un número cuántico, sería el principal número 4. Ahora, periodo 4. Entonces, si nosotros vamos a ver, está en el grupo 7A, que está cerca de los halógenos, pero en el periodo, en el piso 1, 2, 3, en el cuarto piso. Tenemos más elementos representativos, en este caso recuerdo sus grupos y cómo los representaría. Por ejemplo, aquí, el bromo 35, ya lo revisamos, el helio, que es flúor 9, igual, que tiene helio, 2s elevado a la 2, 2p elevado a la 5, 5 y 2 serían 7. En ese caso, el flúor, y está en el grupo, en el periodo 2, grupo 7A y periodo 2. Igual lo mismo con el magnesio, magnesio 12, en este caso, el 3, que es el número entero, sería mi periodo, mi tercer piso, y el S elevado a la 2 sería el grupo 2A. En el caso para los elementos de transición, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el fierro que está en el número atómico 26. Entonces hacemos nuestra configuración electrónica. Tenemos que es argón, 18, 4s elevado a la 2 sería 20, con 3 elevado a la 6 serían los 26. Ahora, ¿cómo puedo ver? Tengo 2, termina en el subnivel S y D, entonces sería un grupo B. Entonces 2 y 6 sería 8. Tengo 8, en este caso mi grupo 8B. Ahora, ¿qué periodo tengo? Este es el que manda el subnivel periodo 4, el primero, el de adelante. Para el caso del cobre 29, por ejemplo, tengo el argón 4s elevado a la 1 con 3d elevado a la 10, como mencioné anteriormente. El subnivel D está completo, entonces simplemente cojo el subnivel que está penúltimo, el S1. Entonces su periodo va a ser 4 y en este caso el grupo va a ser 1B. Para el zinc, en este caso 30, tengo argón 4s elevado a la 2 con 3d elevado a la 10. Entonces el subnivel D está completo porque tiene sus 10 electrones. Simplemente cojo el subnivel S. Periodo en este caso 4 y el grupo 2B. Igual con el níquel, sería 28, 4s elevado a la 2 con 3d a la 10. Yo sumo 2 y 8, serían 10 en ese caso. ¿Por qué el D está incompleto? Simplemente porque suman 10 va a estar simplemente en el grupo 8. 8B. ¿Y qué periodo? El cuarto periodo. Miss, pero aquí hay un periodo 3, sí, pero el que manda es el de 4S, cuando empieza el subnivel. En el caso de las clasificaciones, según las propiedades físicas y químicas, tenemos en este caso los metales, no metales y los metaloides. Cuando hablamos de los metales, en este caso sabemos que son 84 elementos, son buenos conductores de energía y de calor, pierden facilidad en ese caso sus electrones de valencia, se oxidan, son dúctiles y maleables, como así, se pueden moldear, pueden hacer hilos, la mayoría se encuentran en estado sólido con excepción del mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente, poseen brillo metálico que reflejan la luz, o sea, es brilloso. Se combina con el oxígeno para formar en este caso óxidos básicos y con el nitrógeno para formar hidruros metálicos. Aquí tenemos la parte de la tabla periódica, la mayoría ven son metales, como dicen son 89 elementos. Tenemos los no metálicos, los no metales, que en este caso que pueden ser sólidos, como el fósforo, el azufre y el carbono, y líquidos como el bromo. Y gaseosos como en este caso hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, el cloro y el flúor, que son bimoleculares, y los gases nobles. Movemos acá. Son malos conductores en este caso de calor y de electricidad, son opacos, son los opuestos a los no metálicos. Reaccionan con elementos no metálicos, en este caso tienden a ganar electrones, se reducen, en caso contrario los anteriores se oxidan. En este caso, al reaccionar con un elemento no metálico comparten electrones, no tienen brillo, son opacos a la luz y con el oxígeno forman óxidos, en este caso ácidos, que son los anhídridos. En el caso de los metaloides, son llamados también son semimetales porque tienen propiedades metálicas y no metálicas, según la temperatura y o presión. Los metaloides en este caso son 6, 7, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. ¿Ya? De ahí tenemos lo que son las propiedades periódicas de los elementos químicos. En este caso tenemos cuando es una electronegatividad, una afinidad electrónica, una energía de ionización, un radio atómico, un carácter metálico. Esto posteriormente de aquí lo vemos en la segunda parte de este video. Por favor, no se vayan
a olvidar de revisar la segunda parte de este video. Vamos a hablar en este caso, en la segunda parte del video, en las propiedades periódicas de los elementos. Tenemos lo que es la electronegatividad, la afinidad electrónica, energía de ionización, el radio atómico y el carácter metálico. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Empezamos con lo que es la electronegatividad. En este caso, es la energía, en este caso relativa, que tienen los átomos para atraer electrones que participan de una forma en un enlace químico. Entonces, simplemente va a traer el que tiene más afinidad electrónica, va a traer en este caso más electrones hacia él. El elemento más representativo, como tenemos aquí el de rojo, es el flúor, que tiene 4. Y en este caso los dos menos electronegativo sería el cesio y el francio. Pero en este caso el cesio se considera el cesio con 0.7, ya que el francio en este caso es radiactivo. ¿Ya? Entonces el de mayor sería el flúor de rojo y el de menor sería el cesio. Ahora, para mi aumento de electronegatividad, entonces empieza desde izquierda hacia derecha, va a ser más alta la electronegatividad, y de abajo hacia arriba, en ese caso para llegar al flúor, va a ser más electronegativo. Entonces las flechas serían de izquierda hacia derecha y de abajo hacia arriba. Entonces eso sería nuestra electronegatividad. Seguimos con lo que es energía de ionización, que sería la mínima energía, en este caso para desalojar a un electrón de un nivel externo en un átomo, en este caso en fase gaseosa, para formar un catión. Entonces el aumento de la energía de ionización va a ser que, igual que las direcciones, va a aumentar en este caso de izquierda a derecha y de la parte de abajo hacia la parte superior. Entonces esa sería nuestra energía de ionización. Simplemente va a desalojar, va a quitar, se puede decir, el electrón de su último nivel externo, en este caso del átomo en fase gaseosa. Tenemos lo que es la afinidad electrónica, que es la energía en este caso absorbida o liberada por un átomo gaseoso cuando acepta un electrón para formar un anión. El anterior era, en este caso, iba a quitar, ahora en este caso va a absorber o liberar un átomo gaseoso cuando acepta un electrón en forma de un anión. En este caso, su afinidad electrónica va a aumentar de la parte de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Entonces, tenemos que electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica van a aumentar en el mismo sentido, de izquierda a derecha y de la parte inferior hacia la parte superior. De ahí tenemos lo que es el radio atómico. ¿A qué se refiere? En que es la medida, en este caso aproximada, de distancia que existe de un núcleo hasta el nivel más externo de un átomo. Nos proporciona un tamaño atómico, en este caso, cuando se trata de un mismo átomo se cumple. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos aquí los radios atómicos. Cuando yo junto dos, por ejemplo, un enlace metálico, iónico, sus radios van a ser más distantes. En este caso, cuando yo pongo un enlace covalente, que van a ser en este caso sus radios van a ser juntos, se puede decir, más, la distancia va a ser menor. Entonces, en este caso, su radio atómico va a aumentar de la parte de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Va a ser lo contrario en este caso que la electronegatividad, que lo que es ionización. Tenemos lo que es también el carácter metálico, en este caso lo que nos indica la tendencia en este caso de un átomo en adquirir propiedades del metal, como por ejemplo su capacidad de ganar electrones. Entonces va a adquirir en este caso propiedades para ganar electrones. Por ejemplo, tenemos aquí que aumenta igual que el radio atómico de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. En este caso, cuando es un carácter metálico, va a aumentar. Si ponemos en diagonal, va a ser de mi esquina superior, en este caso derecha, va a ir hacia mi esquina inferior izquierda. ¿Ya? Ese sería un carácter metálico. Y no metálico va a ser al revés, como en diagonal. Por ejemplo, de la parte de acá, de la parte inferior esta izquierda, va a aumentar hacia la parte superior derecha. ¿Ya? Ahora, en el caso de los elementos de la naturaleza,
Bueno, tenemos en total 90 elementos, desde el 1 hasta el 92, en lo que es número atómico, a excepción del 43 y del 61. En este caso, son elementos que se encuentran en el caso en estado libre, en este caso, o combinado, formando algún compuesto, ¿ya? De los cuales, por ejemplo, tenemos el nitrógeno, que es el más abundante en la naturaleza. También tenemos el nitrógeno, que es abundante en este caso en la atmósfera. Tenemos el oxígeno, que es abundante, por ejemplo, en la corteza terrestre. Tenemos el aluminio, en este caso, que es un elemento metálico, el que abunda más en la corteza terrestre. Tenemos en este caso el silicio, que es un no metal, y en este caso también abunda en la corteza terrestre. Nos producen contaminación. El elemento con mayor punto de fusión en este caso va a ser el carbono, y el que mayor punto de ebullición va a ser el wolframio. También tenemos elementos artificiales, en este caso, que se obtienen a partir de quién? De la transmutación nuclear. O sea, equivale de que van a jugar con los núcleos de los átomos. Bueno, anteriormente nosotros tenemos ya una tabla periódica actual ya definida, pero aparte de la que tenemos, simplemente se ha variado, se puede decir, nuestra tabla periódica actual viene a escala de diferentes tablas. Entre ellas les muestro aquí otras tablas modernas que se hicieron. Por ejemplo, una de ellas fue en 1964, que la hizo Ben Fay, ¿ya? Ordena el número, en este caso atómico, de los periodos, incluyendo los lantánidos y actínidos. Muestra que los metales de transición, en este caso, también son especiales. Por ejemplo, en forma ordenada, el principal es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, por cada color. El segundo es el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, así en forma de espiral. Pero de aquí viene en la parte de acá rectangular, como cuadrada, 1, 2, 3, casi un cuadrada se puede decir, que tenemos los metales de transición. Y en el caso de acá tenemos también como un brazo externo, tenemos también los metales de transición interna, que son los lactánidos y actínidos. Y aquí ha dejado un espacio, se puede decir, para los elementos que se han descubierto. En total se descubrieron, supuestamente encajonaba que eran 120 elementos y que se iban a descubrir más. Entonces dejaron aquí eso. Ese fue un modelo, uno de los principales modelos que tuvo nuestra tabla periódica antes de llegar a la que tenemos ahora. Otro, por ejemplo, tenemos cuando, en este caso, Dalton hizo su tabla periódica, la primera, que la representó en esta forma, dando los elementos por sus símbolos, simbología. De ahí tenemos la tabla de Mendeleev, igual, que la ordenó en forma de acuerdo a su número, en este caso a su número de masa, ¿ya? De ahí tenemos en este caso la forma en 3D de Mendeleev, que fue una versión tipo 3D, y de ahí obtuvimos también una tabla, en este caso como la de Lord Arthur, en este caso, que hizo un diseño como en este caso un mapa del metro de Londres, o sea, el metro, los subterráneos donde van los trenes, más o menos hizo un recorrido, se puede decir, cómo iba a ser en este caso nuestra tabla periódica. Pero de acuerdo a las correcciones que le hicieron, modificaciones, en este caso nuestra tabla periódica llegó a la tabla que hemos tenido primeramente, a esta tablita. Bueno, esto es una modelo de electronegatividad a esta tabla que tenemos actualmente. Esta es nuestra tabla actualmente. Por suerte no debemos de preocuparnos, es muy simple, pero en este caso me da a entender, me da a escribir que cada grupo tiene sus diferentes propiedades. ¿Ya? Como son de repente grupos, familias, propiedades físico-químicas en este caso, que tenemos periodos cortos, periodos largos, extra largos, en fin. Entonces,
Esto es todo lo que la información que te puedo dar con respecto a lo que es la tabla periódica en las propiedades. Y gracias por tu atención.